Chicos, buenos días. Comenzamos nuestras clases de metodología de la investigación. Te presento la pizarra interactiva donde vamos a conocer los objetivos y tener a la mano nuestros materiales. Objetivo: aplica la técnica de resumen en diferentes tipos de texto. Los materiales: hojas rayadas y perforadas, lapicero azul o negro, la regla y a la par tener abierta la plataforma de Cubicol del Colegio Clemente Althaus. Bien, chicos, vamos entonces a la plataforma del Cubicol. Vas a encontrar tu separata de clase. Sí, chicos, para que lo tengas, te sugiero tener una carpeta del curso de metodología y guardarlo ya sea en el escritorio de tu computadora o en un USB. Bien, chicos, observa el siguiente texto y responde la rutina de pensamiento. Te presento entonces primero el texto. Para este texto vas a tener un tiempo de 2 minutos para que lo puedas leer, por favor. Pausa en el video. Bien, chicos, luego de haber leído el texto, vas a responder las siguientes rutinas de pensamiento. ¿Qué veo o qué ves en la imagen? ¿Qué piensas cuando has visto la imagen, en este caso el texto? ¿Y qué pregunta te haces al haber leído este texto? Estas preguntas las vas a responder en la plataforma del Cubicol, titulado Rutinas de Pensamiento. Vamos, chicos. Para este foro tienes 5 minutos, no te olvides. Bien, después de haber terminado los 5 minutos, vamos a interactuar en la plataforma del Meet para saber cuáles fueron las respuestas. Excelente, chicos, muy bien. Luego de haber interactuado en la plataforma Meet, vamos entonces a conocer hoy día la siguiente técnica de estudio, titulado el resumen. Pero quiero mostrarte el ejemplo de la ficha que has leído anteriormente y hemos interactuado en la plataforma. Esta ficha que tú estás observando es una ficha de resumen tipo APA. ¿Sí? Cuando lleguemos a conocer un poco más de la normativa APA, te vas a dar cuenta que hay diferentes tipos de fichas. Una de ellas es la ficha resumen. Por eso es muy importante que tú conozcas cómo se aplica la técnica del resumen, porque al aplicar esta técnica puedes hacer esta ficha. ¿Correcto? Entonces, chicos, ahora sí, vamos a conocer qué es el resumen, cómo se aplica esta técnica. ¿Qué es el resumen? Es una técnica de reducción de un texto, ¿no? O sea, reducción quiere decir que se hace menos, donde se detallan los aspectos principales. No se trata de cambiar el significado del texto, por favor a tomarlo en cuenta, sino de realizar la síntesis. Síntesis equivale a decir a lo más importante, ¿correcto? Los detalles, las partes más importantes del texto. Entonces no te olvides que el resumen, como el subrayado y el sumillado, son técnicas que consisten en ir a lo más importante sin alterar el significado. Recuerda aplicar siempre la técnica del subrayado. ¿Correcto, chicos? Muy bien. ¿Qué datos generales debes conocer? Datos importantes que te van a ayudar mucho. Para que puedas aplicar la técnica del resumen, se requiere que primero tengas una organización lógica del pensamiento. O sea, que lo que tú lees, tus textos que tú lees, tú los entiendas, ¿correcto? Para que después que tú ya los has entendido, puedas proceder a la escritura. En este caso, ¿no? A la escritura o a la redacción, porque ahorita estamos trabajando con lo digital, a la redacción de ese texto, pero en resumen. ¿Correcto, chicos? No se limita el resumen, y eso tiene que quedar claro en ustedes, no se limita a copiar fragmento tras fragmento. No,
tú tomas palabras claves de la técnica del subrayado que ya hemos hecho anteriormente y con tus propias palabras elaboras el resumen. Esa es la manera correcta de aplicar la técnica del resumen. Segundo dato general. La práctica de la síntesis, o sea, la práctica del resumen, acuérdate que síntesis significa resumen, es imprescindible, o sea, importante en los exámenes, por supuesto, porque para poder llegar a dar un buen examen, yo te he aconsejado antes, aplica técnicas de estudio. Entonces, cuando tú aplicas técnicas de estudio, va a ser muy importante para tus exámenes y trabajos académicos. Así es, ¿correcto? Y también tomar en cuenta las diversas fuentes bibliográficas, o sea, de dónde salió mi información. Tengo que tomar apunte de eso, no puedo solamente quedarme con el resumen y ya. Tengo que saber de dónde salió la información. Eso se llaman fuentes bibliográficas. ¿Sí, chicos? Muy bien. La síntesis, ya sabes qué significa, ¿verdad? Resumen, tiene que respetar las ideas del autor. Por lo tanto, no expresa conceptos propios, sino que la esencia del texto escrito. O sea que yo tengo el texto que tiene un autor, yo hago el resumen, pero no altero ese orden que me ha dado el autor. ¿Está bien, chicos? Tómenlo en cuenta. Características. Orden en las ideas, claridad, concisión, coherencia. Sí, chicos, esas son las características que siempre vas a encontrar en un resumen. Ordeno mis ideas. Para eso he leído previamente. Tengo claridad en mis pensamientos, o sea que lo he entendido, está claro. Soy concisa, ya sabes qué significa conciso, ¿no? Breve. Y le doy coherencia, o sea, no escribo por escribir, sino es un texto que yo lo voy a entender. ¿Correcto? Como puedes apreciar aquí en nuestra presentación, tenemos un texto donde se está aplicando la técnica del subrayado, el sumillado y obviamente la persona al final va a hacer su resumen, ¿no? Que en este caso aquí también ya ha elaborado un resumen, ¿no? Es un resumen, es una lectura corta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasos para resumir. Tenemos los siguientes pasos. Leer el texto tantas veces sea necesario hasta estar seguros de haber comprendido, ¿no? Eso es lo que siempre se te ha aconsejado en las diferentes técnicas repasadas anteriormente. Discernir. ¿Qué significa discernir? Saber diferenciar, saber establecer diferencias. Eso significa discernir. Sí, chicos, si no conocemos los significados, recuerda tomar nota, por favor. Discernir es separar los datos importantes. O sea, cuando yo leo un texto, veo que hay datos importantes y datos que no son tan importantes. Entonces, cuando ya tengo esos datos importantes, me van a servir para hacer mi resumen. Luego tengo que reflexionar sobre ese texto y expresar en el resumen solamente las ideas principales, las ideas centrales, ¿correcto? Saber qué me va a ayudar, que en este caso serían las ideas principales, y cuáles no me van a ayudar y por ende no las voy a mencionar. ¿Sí? Para resumir, se requiere la presencia de la imaginación y la inteligencia. Por tanto, uno de los sentidos pedagógicos del resumen de un texto es habituarse a comprender exactamente el pensamiento de otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú siempre leas un texto, recuerda, y eso siempre te he aconsejado, que cuando tú leas un texto, te pongas a pensar en el autor, o sea, tú te pongas en el lugar del autor, qué es lo que me está queriendo decir, qué es lo que me está queriendo transmitir. Sí, chicos, eso siempre tenlo en tu mente. Tengo un texto, ya. Algo me quiere decir este autor. Voy a leerlo concentradamente y poniéndome en el lugar de ese autor. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos este texto que leímos cuando vimos el tema de la técnica del subrayado, ¿correcto? Recuérdalo, ¿eh? Seguro que lo estás recordando. De este texto se hizo un resumen. Sí, por supuesto, después de haber subrayado, ahí viene la aplicación del resumen. Observa, por favor. Ahí tenemos el resumen de todo ese texto que está en el lado izquierdo. ¿Te das cuenta? Mira detenidamente el resumen. Vamos a leer juntos
para que te des cuenta cómo se hace un resumen. El 25 de diciembre de 1884, mira cómo el autor ha sintetizado la fecha, se produjo un terremoto de gran intensidad. Eso lo tenemos en el texto clarísimo, ¿verdad? 5 horas de sacudidas con epicentro en la Sierra de Tejeda que afectaron a las provincias de Granada, Málaga y parte de Córdoba. En total, 320 kilómetros cuadrados. Fue registrado por diversos observatorios sismológicos europeos. Punto, ya está. Mira, de todo el texto que teníamos en el lado izquierdo, mira cómo se dio el resumen. ¿Se entiende? Sí. ¿Alteró el orden de las palabras? No. ¿Ves, chicos, que es muy efectivo esta técnica? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de un texto donde se ha aplicado la técnica del subrayado, que en este caso se da obviamente con las palabras claves, ¿no? Este texto trata sobre la breve historia del cacao. ¿Sí, chicos? Entonces, sobre este texto tenemos este resumen. Mira cómo ha hecho el autor el resumen. Aquí dice, la palabra cacao procede del azteca Cacatúatl. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes: calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar las enfermedades. Se sabe que los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, hace ya unos 4000 años. Los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2500 años. El cacao simbolizaba para los mayas, vigor físico y longevidad. Lo usaban como medicina, siendo recetados por sus médicos como relajante, como estimulante y como reconstituyente. Y en 1502 Cristóbal Colón recibió, como ofrenda de bienvenida, armas, telas y saco de unas habas oscuras que en la sociedad azteca se servían a la vez de moneda y producto de consumo. Esa es la historia del cacao. Mira cómo se resume. Este texto explica el origen azteca y la leyenda del cacao. A continuación, el autor comenta su origen en las selvas tropicales, su cultivo por los aztecas. Además, se habla de la simbología maya. Y finalmente, el cuarto texto explica el uso comercial del cacao en la época de Cristóbal Colón. ¿Viste cómo el autor puso sus propias palabras y lo hizo en resumen? No, por ejemplo, menciona los lugares de la selva, ¿no? O sea, lo sintetiza en uno solo de forma general. Explica el simbolismo del cacao que está en el tercer párrafo, lo puedes ver, y cómo se usaba como producto en las épocas de Cristóbal Colón. Punto, y está mi resumen. ¿Ves que sí se puede? Ahora te va a tocar a ti. En la plataforma del Meet vamos a poder hacer un resumen de este texto de forma oral. Vamos, chicos, a la plataforma. ¡Excelente! Ahora te presento otro texto donde se ha aplicado también la técnica del subrayado y de forma oral vamos a hacer el resumen. Atentos, chicos. Bien, una última para poder reforzar el resumen. Tenemos un texto donde se ha aplicado la técnica del subrayado. Interactuamos para saber qué resumen se sale de este texto de forma oral en la plataforma Meet. Bien, chicos. Consejos para aplicar la técnica del resumen. Atención, por favor. Al resumir se debe anotar solo lo fundamental. Es aconsejable leer primero un párrafo completo y considerar si algún pasaje del mismo merece ser transcrito. Si es así, puedes proceder a copiarlo. Como buen resumen se basta a sí mismo, es de gran importancia que en él, o sea, en el resumen, queden claras las conexiones que unen las afirmaciones entre sí, o sea, que coloques los conectores o las conjunciones, los enlaces que permitan darle sentido al texto que estás haciendo resumen, ¿sí? Para que el resumen sea verdaderamente autónomo, correcto, debes incluir los datos del libro, las referencias bibliográficas, ¿sí? No te olvides. Es recomendable, ahorita que estamos con la tecnología, hacer el resumen en la computadora. Cuando llegue el momento de poder hacerlo ya en físico, o sea, directamente, haz uso de hojas borradores. No hagas de frente el resumen, primero haz un borrador,
¿correcto? Para que así puedas borrar palabras que no consideres y buscar otros que sí te permitan poder hacer tu resumen. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Como el resumen es textual, o sea, de lo que dice el autor, no es necesario colocarlo todo entre comillas. Y si omites, o sea, si no consideras una oración dentro de un párrafo, no te olvides colocarles los corchetes y los 3 puntos. Eso es una regla de la gramática, ¿sí? Y el último párrafo que te estoy presentando indica que si en caso tú colocas palabras pero no tienen enlaces, no tienen por ejemplo y, pero, sin embargo, más, aunque, o porque, debes agregarle corchetes y la palabra pero. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Vamos entonces ahora sí a trabajar la técnica del resumen. Aquí se te van a presentar 2 textos donde vas a aplicar el subrayado y el resumen, nada más. ¿Correcto, chicos? Para esta actividad, para que lo hagas muy bien y tengas buenos resultados, vas a tener 30 minutos. Por favor, no te olvides, lee primero el texto, subraya, ya sabes que en el Word, en la barra de imagen, debes subrayar y luego redactas tu resumen. ¿Correcto? Muy bien. Y te presento nuestras referencias bibliográficas. Eso es todo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.